preparado. Bueno. Mira qué justo, 11 de la mañana y 11 minutos en la República Argentina, en Olavarría. Una mañana hermosa, dijo ella, dijo Josefina Esther Vargas, que ya está con nosotros. 16.8 la temperatura, la humedad 71%. José, está re lindo afuera, buen día, Hermoso. Bienvenida. Muy buenos días. Una hermosa mañana para andar de gafas, ¿no? Sí, hay que andar de gafas, hay que aprovechar el solcito. Sí. Si podés usar remeras, vitamina D. Mucha. Y hay que aprovechar esta semana, porque yo no quiero decir mucho, pero la semana que viene va a ser una porquería en cuanto al tiempo. Bien. Por lo menos a los que no nos gustan los días grises y lluviosos y ventosos y frescos, bien. Va a ser una semana fea. Bien. Así que, ¿vos qué team sos, Josefina? ¿Team sol o team día gris? No, sol. Sol, bien, perfecto. Verano, sí, y está bien, no me gusta que a 200 grados, no, lógico. Pero la verdad que cuando hace mucho frío, no quiero ni vivir, o sea, no quiero salir de mi casa, y si en lo posible no quiero salir de la cama. Sí, y bueno, sí. Y viste que eso es lo que te saca las ganas de todo, claro. De todo, el querer estar solamente adentro metido, si no tengo ganas de hacer nada. Y la vida se trata de hacer cosas. Claro, así. y de ir a lugares. Sí. Así que bueno, nosotros te agradecemos que vengas acá. Voy a seguir viniendo, miércoles. Aunque el clima esté como esté, yo voy a seguir viniendo porque bueno, uno me debo a mi público. A tu profesión, Josefina, por supuesto. Bueno, milagrosamente decíamos hoy con los oyentes acá, no vamos a hablar de despidos directamente. No vamos a hablar de despidos directamente. Pero vamos a hablar de platita. Vamos a hablar de dinero, exactamente. Me gusta. Vamos a empezar esta columna con advertencias y aclaraciones. A ver. Vamos a decir que vamos a citar datos, pero citamos datos, pero vamos a hablar de los funcionarios municipales. ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Qué cargos tienen? El detalle es que no hay un organigrama municipal publicado en el apartado de la web municipal de organigrama. Sí, claro. Si uno entra a la web municipal, hay un apartado de cómo se compone cada gobierno. Claro. Y ahí está previsto que se publique un organigrama. Sí. Si uno entra, por lo menos acá, ayer que lo hice, no hay un organigrama publicado. Un segundo, no, mira, están en construcción. Están en construcción, lo cual es comprensible que esté en construcción cuando un gobierno empieza, pero cuando un gobierno como este, que ya lleva más de un año, no está publicado, es raro. Bueno, no está el organigrama ahí. No hay boletines oficiales publicados de este año, ¿sí? Entonces tratamos de buscar información, pero nos tuvimos que remitir al boletín oficial del mes de diciembre, que es el último publicado, ¿sí? Ya estamos transitando terminando el cuarto mes del año, y no hay ningún boletín oficial publicado de este año. También eso se busca en la página web municipal. Hay un apartado donde se publican todos los boletines oficiales y hay muy antiguos, ¿sí? De hace muchos años que se vienen publicando todos los meses como diciembre, que suelen tener muchas medidas y resoluciones, se publican varios para completar toda la información municipal, pero bueno, vamos a hacer esas dos aclaraciones. La información oficial a la que nos vamos a remitir es la que brindó la jefa de gabinete en el informe que brindó a los concejales en el mes de noviembre. Lo recuerdo. Nos vamos a remitir a información que sí está publicada en la web oficial municipal, que es el balance financiero del año 2024. ¿Sí? Con esa información nos vamos a manejar, y con la información que sí está publicada en la web de Gobierno Abierto. Ahí sí está actualizada la información, bastante actualizada, de organigramas, de sueldos de funcionarios, de sueldos de trabajadores. Bueno, esa información sí hay que aclarar que está actualizada, pero hay que entrar a la web de Gobierno Abierto y hay que saber cómo llegar hasta esa información. Así que con esos datos y estas aclaraciones, quiero dejar aclarado de dónde va a salir la información que estamos dando. Porque el tema que nos convoca hoy un poco es lo que ha surgido quizás desde el ámbito legislativo, ¿no? Y que tiene que ver con estos plus o estos sobresueldos que algunos funcionarios estarían recibiendo, ¿no? Exactamente, con los sueldos que se están pagando y con lo que gasta la municipalidad en sueldos, ¿sí? De eso es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Cómo surge este debate? Es incipiente, ¿sí? Pero entendemos que puede extenderse en el tiempo y es por eso que elegimos tratarlo ahora. Ni bien se inicia porque sí, va a traer cola. Exactamente.
Esto surge la semana pasada cuando el municipio informó que había acordado la paritaria municipal y que los trabajadores municipales iban a tener un aumento salarial de 3% por mes durante 3 meses hasta junio. La negociación paritaria cada 3 meses es algo que se viene haciendo, la verdad, que desde hace bastante tiempo. Tiene que ver con el movimiento inflacionario, donde antes se hacía una paritaria por año y se acordaba para todo el año. Después, con los cambios inflacionarios, eso ya dejó de tener sentido para los trabajadores, porque era imprevisible y después porque quedaban sumamente desactualizados. Entonces empezaron a hacer negociaciones cada 3 meses y eso se sostiene hasta la actualidad. Entonces vamos viendo a lo largo del año diferentes instancias de negociación y diferentes acuerdos, y esos acuerdos en general se alcanzan en base a las cifras inflacionarias previas. En este caso son de 3% por mes. Uh-huh. El informe que se difundió decía 9%. La verdad es que no es más. Bien. Es más de 9%, porque si uno suma 9% al sueldo que hoy perciben, ¿le va a dar? No le va a dar. Es más. Es 3 sobre el mes anterior. Exactamente, ¿no? Se calcula sobre lo ya aumentado. Entonces es un poquito más de 9%, pero bueno, 3% por mes, acordamos. Y cerramos ahí, bien. Digamos ese dato. Ese 3% por mes no alcanza al personal superior. ¿Sí? No quedó incluido el personal superior. ¿Qué quedó incluido? Bueno, todo el resto de los trabajadores, y ese 3% se aplica sobre el adicional salarial, la bonificación por presentismo, la puntualidad y las guardias médicas. Bien. ¿Sí? Para quienes hacen guardias médicas, por supuesto. Uh-huh. Esos son ahí se aumentó el 3%, pero no quedó incluido el personal superior. ¿Quién es el personal superior? Guardamos esa pregunta para responderla en un ratito. Ok. Este incremento es para abril, mayo y junio sobre la base del mes anterior, como estábamos diciendo. Quienes sí quedaron incluidos son los directores B y los delegados. Esto es porque hay diferentes categorías dentro de los directores, ¿sí? Uh-huh. Hay directores A, B y C. Y los delegados, que son los delegados de las localidades. Y a su vez se acordó también pagar el premio por presentismo, que se fijó en 180.000 pesos. Es un pago anual que se hace en el mes de mayo para todos los trabajadores que cumplan con el presentismo, por supuesto. Bien. Cuando se difundió este aumento, el intendente habló de una profunda crisis, ¿sí? Recordemos que también algo que se hace en esta gestión, que es cuando se alcanzan este tipo de acuerdos, el intendente se comunica con los trabajadores, ¿sí? No es el sindicato el que hace los anuncios, sino es el ejecutivo, y de forma personal con los trabajadores al informarles cuál es el acuerdo alcanzado. Uh-huh. Dice Maximiliano Wessner: como todos ya sabemos, estamos atravesando una profunda crisis económica en nuestro país, con parálisis de la obra pública, caída abrupta del consumo, cierre de empresas y cientos de despidos. Esta crisis no deja de golpear también a nuestro municipio, especialmente en nuestra recaudación. Uh-huh. Esta es la advertencia que ya la venía haciendo, de hecho lo hemos hablado en anteriores columnas y lo han hablado también los chicos, estas advertencias financieras que viene haciendo la municipalidad. Claro, de hecho también la semana anterior con Alexis estuvimos hablando a propósito de las declaraciones de la contadora Eugenia Besoni, de la tesorera, también de Pablo Di Buono, que está a cargo del área de desarrollo productivo económico, a propósito de esta situación concreta. Exactamente. Son distintos funcionarios que vienen haciendo advertencias sobre la caída económica, y esa caída económica impactando en las finanzas municipales de manera directa. Ya no en la economía de la ciudad, sino directamente en la recaudación que tiene la municipalidad. Sigue hablando Maximiliano Wessner y en un punto dice: entendemos que no alcanza la realidad de los trabajadores, se ha vuelto en la Argentina de los últimos tiempos un sacrificio constante que estamos dispuestos a revertir porque sabemos del esfuerzo que hacen día a día. ¿Sí? Uh-huh. Esto, mensaje a los trabajadores municipales y informando este aumento salarial. Nos preguntábamos, ¿quién es el personal superior? ¿Cuántos son? ¿Por qué no quedan incluidos en este aumento? Bueno, y ahí nos remitimos a la aclaración que hicimos al principio, tomamos el organigrama publicado en la web de Gobierno Abierto de septiembre de 2024, ¿sí? Uh-huh. Estamos tomando septiembre de 2024. Bien. Hubo algunos cambios después de eso, así que... Pero es un organigrama de la actual gestión. De la actual gestión. Porque por ya eso corresponde a 2024. Exactamente, es de la actual gestión. Señalamos que hubo algunos cambios, pero por supuesto los cambios van a ser mínimos. No es que va a haber gran impacto en los números. Pero son 122 personas quienes componen el organigrama municipal. ¿Sí? 122 personas son autoridades municipales. Uh-huh. Por supuesto hay un intendente. Uh-huh.
Y en este caso hay 4 secretarios. 4 personas tienen el rango de secretario. Hay 16 personas con el rango de subsecretarios. Hay 68 directores. 29 coordinadores y otras 4 personas que tienen otro tipo de cargos que no encuadran en estas categorías. De todos esos directores que mencionabas, ¿cuáles son los que están en A, B, C? No tengo ese detalle, pero hay 68 directores, ¿sí? Es un número, la verdad que es bastante alto, no es tan alto como la gestión anterior, porque nos fuimos a buscar una comparación con la gestión anterior. En mayo de 2023 es el anterior que encontramos, ¿sí? En la misma web de Gobierno Abierto y ahí el organigrama publicado. Gestión Gali. Había 116 personas, ¿sí? Eran menos. En este caso son 122, antes eran 116. Un intendente. Sí, claro. 7 secretarios había, ¿sí? Ahora hay 4. 7. 14 subsecretarios, ahora hay 16. 14 subsecretarios había. 84 direcciones, ¿sí? Y no existían las coordinaciones, ¿sí? Claro. Entonces, si uno suma direcciones y coordinaciones, va a andar en un número medio similar. Y había 10 personas que tenían otros cargos que no encuadran en las categorías anteriores. Recordemos que la gestión anterior tenía varios asesores, ¿sí? Que están los que están incluidos ahí. Bien. La mayoría de estos 10 son asesores. Entonces, antes había 116, mayo 2023, septiembre de 2004, 122. Entendemos que estas personas son las que llamamos personal superior, autoridades que no van a estar incluidas en el aumento. Perfecto. Sí. No quedó cuestionado el organigrama, vamos a señalar esto. No quedó cuestionado el organigrama. ¿A dónde se dirigió el debate? ¿Qué es lo que los sectores opositores señalaron? En estos que mencionamos con personal superior, no se cuentan a los concejales, porque los concejales no son considerados funcionarios. Claro. Sí, en los términos muy estrictos del concepto de funcionarios, ¿sí? Nosotros le decimos funcionarios y está bien, no hay ningún problema. Pero a su vez, en estos 2 esquemas hay que sumar 20 concejales que tampoco quedan incluidos en el aumento. Y tuvieron que para ello firmar una declaración jurada especial, porque justamente como no son funcionarios no quedan incluidos en el decreto del Ejecutivo y tienen que ellos adherir personalmente a no aceptar este aumento salarial. ¿Quiénes firmaron? ¿Todos? Firmaron todos, hasta donde sabemos. Todos han comunicado su adhesión, pero, y ahí es donde aprovechan a señalar sus críticas, ¿sí? Informan su adhesión y aprovechan a señalar sus críticas. Los primeros que lo expresaron fueron los concejales de La Libertad Avanza. Ellos dijeron que firmaban esta adhesión y dijeron, hemos decidido presentar un proyecto de resolución para que el intendente dé de baja el decreto 1621 del año 2016 que otorga beneficios exclusivos al personal jerárquico del municipio, ya que la aplicación del mismo redunda en un aumento de hasta un 30% en sus salarios básicos. Bien. ¿Sí? El decreto al que hacen mención es el decreto por las actividades de jornada completa. Bonificación por tiempo pleno. Bien. Bonificación por tiempo pleno era el nombre con el que se estableció justamente en el año 2016. Bien. ¿A qué aludían en el año 2016 para poder aplicar esto? A que los sueldos municipales eran muy bajos, los sueldos de los funcionarios eran muy bajos y que entonces para que les resultara atractivo sostenerse en la actividad pública, le pagaban una bonificación. ¿Sí? Eso fue muy cuestionado en su momento por toda la oposición, incluyendo quienes ahora son oficialismo. Y se sostuvo durante toda la gestión de Ezequiel Gali. Las 2 gestiones de Ezequiel Gali se sostuvieron esos pagos extra a funcionarios del Ejecutivo. Lo cobraban los secretarios y alguno que otro director, ¿sí? Bien. No lo cobraban todos. Días después de dar a conocer esta novedad, y en el marco del proyecto que presentó La Libertad Avanza para gestionar la obra pública, esto que habló Alexis Rierson la semana pasada, ese proyecto incluye también críticas a la gestión municipal, críticas a los gastos municipales, ¿sí? Y en ese marco, la principal crítica, el principal punto de crítica tiene que ver con los gastos en sueldos, ¿sí? Y con la cantidad de trabajadores. Eso es a lo que alude La Libertad Avanza. Vamos a tomar algunas palabras de Oliver Gamondi explicando esta situación. Dice, el municipio gasta más. Para salir adelante hay que ordenar las cuentas. Y él presenta una comparación. Helios Echeverry tenía 800 empleados en planta fija y 300 subcontratados, 1.100 empleados. Hoy tenemos 3.000.
dice él. 3.000 es un número que no es cierto, ¿sí? Pero bueno, él dice tenemos 3.000. Claro, porque te iba a preguntar de dónde, la fuente de Gamondi. Bien, se lo preguntaremos cuando lo encontremos. Pero bueno, él dice, hoy tenemos 3.000. Se invertía el 30% de lo que se recaudaba y hoy se invierte el 4%. Sí, bueno, decimos que no es cierto el número de 3.000 porque el último dato oficial al que tuvimos acceso es que el municipio tiene 2.676 empleados en total y 167 monotributistas. En total son 2.843 empleados cuyos sueldos dependen del municipio. Ahí se incluye el intendente también, Sí, todos son los 122 que dijimos, todos están incluidos ahí. ¿A qué alude la Libertad Avanza? ¿Sí? Alude justamente a esto, a la cantidad de empleados y su objetivo de hay que meter la cuchara a la estructura. Está hablando de despidos y de reducir la planta de empleados municipales. Lo mencionó puntualmente en el proyecto que presentó para modificar la gestión de la obra pública. Pero bueno, de cualquier manera están poniendo el ojo en la cantidad de empleados municipales y en el gasto en sueldos y esta propuesta de dar de baja el decreto 10.621. Es una resolución porque, por supuesto, no lo presentaron como ordenanza, ¿sí? Lo presentaron como resolución. Sí. Claro, es una sugerencia al Ejecutivo. Si se presentara como ordenanza sería una orden, porque eso es una ordenanza, hacer una orden, ¿sí? Pero en este caso lo presentaron como resolución, al menos eso es lo que dieron a conocer públicamente. Estamos hablando en concreto del proyecto que había, esbozado Guillermo Lascano y que presentó, ¿no?, en el Consejo Deliberante Oliver Gamondi. Y de ahí también un poco es que se agarra la pata del galismo para hacer las declaraciones que hicieron en las últimas horas. Exactamente. De ese mismo tema y a ese mismo punto es al que aluden, al mismo decreto del año 2016. Dicen que se gastan más de 260 millones de pesos anuales en sobresueldos, ¿sí? Pero porque hay una cosa que no entiendo, pero no es un decreto de la propia gestión Gali. Exactamente, es un decreto de la propia gestión Gali, pero ahora la gestión Gali viene a hacer señalamientos sobre el uso de ese decreto. Ok, bien, ahora sí comprendo. Ellos que dicen que hay 37 funcionarios cobrando este tipo de sumas, ¿sí? Sumas por encima del sueldo, dicen ellos. Aluden especialmente a la secretaria de Hacienda, a la secretaria de Hacienda, pero bueno, también nombraron a algunos de salud. De cualquier manera, ellos dicen que son 16 los funcionarios que cobraban estas bonificaciones, más otros 21 que cobran sobresueldos por experiencia, ¿sí? Entonces dicen que no solo están las bonificaciones por tiempo pleno, como cobraban los anteriores, en la gestión de Ezequiel Gali, sino que hay 21 personas que cobran sobresueldo por experiencia. Cuando dijimos que no están publicados los boletines oficiales, nos referimos a esto, a que no pudimos acceder a información actualizada sobre estos datos que está brindando los bloques del galismo, ¿sí? Son 2 bloques del Consejo Deliberante que responden a Ezequiel Gali. Bueno, no pudimos acceder a información oficial sobre eso, por eso nos limitamos a repetir la información que está brindando estas bancadas, que por supuesto ellos tienen acceso a información financiera en vivo y en directo, digamos. Demás, ¿no? Claro, información en tiempo real. Pero bueno, están informando esta situación. La verdad que son bastantes funcionarios, son 37 sobre una planta de 122 funcionarios, 37 están cobrando este tipo de bonificaciones, son números bastante altos. ¿Cuánto gastó la Municipalidad de Olavarría en sueldos el año pasado? ¿Sí? Fuimos a buscar ese dato. Gastaron 37.296 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Estoy tratando de hacerme un poco la imagen. Es mucho dinero, chicos. Dijimos, vamos a hablar de platita. Así que es mucho. Es mucha plata para uno que es. Claro, es un pelagato, claro. Pero para una estructura tan gigantesca, claro. Es una estructura con, como dijimos, 2.800 empleados. Bueno, eso representa el
47,54% de todos los gastos de la municipalidad, ¿sí? Entonces, prácticamente la mitad de todos los gastos que tuvo la municipalidad en el año 2024 fueron sueldos, ¿sí? Es un número que entra en el promedio de lo que se viene gastando en los últimos años. Hubo años que llegó hasta 52%, ¿sí? de los gastos de sueldos de la municipalidad sobre el total de los gastos. Pero bueno, entra en el promedio de los gastos anuales el 47%. Es cierto algo que señala Libertad Avanza, que la cantidad o el volumen de gastos en sueldos va en detrimento del volumen de gastos en inversiones, ¿sí? Cuanto más, no solo en sueldos, en todo lo que es mantenimiento de estructura. Gastos corrientes, ¿no? Lo que se denomina. Exactamente. Mantenimiento, cosas, servicios, todo lo que sea gastos en estructura va en detrimento de los gastos en inversión. Así que bueno, hasta ahí llegamos con los datos y la información. Hay un debate que se está empezando sobre los empleados y la estructura municipal, empezando por los trabajadores. Veremos cómo evoluciona esto. Hay ya una propuesta concreta, que es derogar ese decreto del año 2021. Repetimos, es una propuesta a través de una resolución, no es una propuesta a través de una ordenanza, pero bueno, ya está presentada y lanzada. Mientras la Libertad Avanza está hablando de meter la cuchara en la estructura, que sería una cosa así como una motosierra. Exactamente, ¿no? Algún tipo de... Otra herramienta, pero... Exactamente, algún tipo de movimiento para reducir la estructura municipal. En lo personal, considero que no es válido y no aplica hacer una comparación con una gestión de hace 40 años, ¿sí? O sea, comparar con cómo era el municipio en la gestión de Luis Echeverri, comparar cómo era el municipio hace 40 años con cómo es ahora, la verdad que no tiene mucho sentido y no se puede pensar de ninguna manera se puede pensar en volver el tiempo atrás. No existe volver el tiempo atrás de ninguna manera. Pero tampoco se puede comparar cuáles eran las demandas de la sociedad al Estado hace 40 años con cuáles son ahora, y en función de eso, cuáles son los servicios que ofrece la municipalidad ahora con que ofrecía hace 40 años. Y de hecho, cuando uno mira los números más hacia adentro de estos 2.800 empleados municipales, la verdad que más de 1.000 son personal de salud. O sea, claro, son personal que responde a la Secretaría de Salud. O sea, estamos hablando de que prácticamente un 40% de todos los trabajadores municipales integran la Secretaría de Salud de alguna manera, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de un municipio que se destaca por eso, que hizo mucho en estos últimos 40 años, la verdad que hizo muchísimo por profundizar y mejorar todos sus servicios de salud. Sí, para Olavarría y para los alrededores también, ¿no? Exactamente, no son servicios solo pensados para los olavarrienses, son servicios pensados de manera regional. Entonces, cuando se habla de meter la cuchara, de usar la motosierra o la metáfora que se les ocurra, que se use, la verdad que hay que preguntarse muy bien a qué se refieren y qué están pensando. Y no solo eso, o sea, pensemos también en todos los servicios que brinda el municipio, que fue adquiriendo a lo largo del tiempo y que es lo que nosotros mismos demandamos, ¿sí? Claro. Porque tenemos la contradicción como ciudadanos. Exactamente, la contradicción existe. Existe la intención de decir que el Estado se tiene que achicar. Al menos esto lo vimos cuando fue la campaña 2023. Existía la impronta, en las encuestas se veía la gente diciendo el Estado se tiene que achicar. Pero al mismo tiempo, cuando se le preguntaba, bueno, que achicamos. Sí, o se preguntaba por los servicios, la verdad que la gente demandaba más seguridad, o sea, más policía, esos empleados públicos, más educación, más docentes, más escuelas, esos son empleados públicos, más salud, más hospitales, esos son empleados públicos. Entonces, existe la idea de achicar el Estado, pero cuando se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde lo achicamos? La verdad que nadie quiere resignar policías, nadie quiere resignar educadores, nadie quiere resignar profesionales de la salud, ni tampoco infraestructura. Exactamente. Entonces es difícil decidir dónde se aplica la cuchara, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. Tenemos nosotros, como ciudadanos, esa contradicción en nuestra demanda. Lo planteo en términos genéricos porque así es como se plantean en las encuestas, ¿sí? En términos genéricos y es un dato estadístico. Pero bueno, también pensemos en cuando se habla de estas cosas,
que se van a empezar a hablar en una campaña y mucho más en la campaña siguiente, preguntarnos y preguntar, escuchar atentamente qué dicen los candidatos y qué mensaje nos están dando y qué tanto estamos dispuestos a resignar sobre los servicios que demandamos. Josefina, impecable, como siempre. Sí. Nos dejó, chicos, no sé si se dieron cuenta, de ver para lo que se viene ahora, ¿no? No solo acá en Olavarría, sino en la provincia y en el país. Estamos en año electoral, pese a que, bueno, todavía no están del todo confirmadas las fechas, los plazos y demás. Este año será para elegir a miembros del Poder Legislativo en Olavarría, acá en el Consejo, por supuesto, algunos concejales que renuevan sus bancas, también dentro de la legislatura provincial y, por supuesto, en el plano nacional. Así que, bueno, tendremos que prestar atención a estos detalles particularmente y ver, sobre todo, y esto me parece lo fundamental, José, gracias por eso, detrás de los títulos, detrás de las frases que son las más convocantes, qué es lo que se busca, qué es lo que se propone, ¿no? Porque creo que ahí radica un poco lo que puede llegar a ser o no la diferencia. Así que tenemos de ver. Y nos cambia la vida. ¿Sí? Esa es la cuestión. Nos cambia la vida en forma directa. No es solo un eslogan de campaña. Claro. Nos cambia la vida. Bueno, y ya lo tenemos ahora sabido y lo tenemos que empezar a pensar de cara al futuro. Josefina Vargas haciendo hoy el momento central. Le mandamos, por supuesto, abrazo enorme al resto del equipo que tiene que estar escuchando, ¿no es cierto? Hubo promesas de estar escuchando, así que creemos que sí. Y que trabajen, por favor. Que trabajen, que Josefina se va a quedar un ratito tomando mates. No, mentira.